Los eventos ocurren uno detrás del otro. Y nosotros te lo contamos. Nacionales, Locales, internacionales, política, economía. A esta hora, noticias. Se vienen las PASO, se vienen las elecciones y bueno, hoy hemos invitado a Ricardo Martínez, que es politólogo, para que bueno, nos interiorice, nos cuente para quizás los más jóvenes que no saben cómo votar o qué es un voto en blanco, o qué es o sea, todo lo que tenga que ver con una votación. Así que si usted quiere participar, simplemente se puede comunicar a la radio al 2226 44 84 59. Quiere sacarse alguna duda, quiere saber sobre esto que tiene que ver con la política y con los votos. Así que comuníquese, pregúntenos y Ricardo le va a asesorar, le va a responder. Buen día, Ricardo, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? Buen día, Martín, un gusto estar con vos otra vez. Buenos días a la audiencia. Bien, estamos hoy invitándote para sacarnos muchas dudas, ¿no es cierto?, con esto que tiene que ver, en este caso, con las PASO. Contanos un poco antes qué es un politólogo, para que la gente sepa cuál es tu profesión, digamos. Bueno, como un biólogo estudia la biología, un politólogo estudia la política. Entonces, bueno, tenemos una base curricular que compartimos con los sociólogos y los abogados, y luego es una formación un poco más sobre política en sí, del manejo del poder, cómo se maneja el Estado y demás. Bien, vamos a comenzar entonces, porque este domingo son las PASOs. Acá en Monte tenemos 4 candidatos, pero también tenemos que saber cómo votar. ¿Cuál es la importancia, ante todo, de ir a votar? Y la importancia de votar es participar. Vamos a definir primero que el sufragio, el voto, es un derecho y una obligación que tenemos. Obviamente, como cualquier obligación, si no se realiza, hay una sanción, que en el caso que si uno no va a votar, es una multa entre 50 y 500 pesos, o si uno no la abona, no podría hacer trámites estatales por el periodo de un año. Incluso la ley lo que establece es que uno no puede ser empleado del Estado ni funcionario por un año. Eso por un lado. Y en cuanto al derecho que tenemos, y yo lo que considero lo peor que se pierde es la oportunidad de elegir a quienes van a gobernar nuestras vidas por los próximos 4 años, que no es menor, porque los funcionarios que accedan al poder son los que van a definir cómo va a vivir cada uno de nosotros. ¿Y desde qué edad hasta qué edad tienen la obligación de votar? Bueno, la obligación es a partir de los 18 años hasta los 70. Uno puede votar hasta los 100 años si quiere, pero obligado está en esa franja etaria, 18 a 70. Luego de los 70 años, uno se dice que está exento de votar. Puede hacerlo, y es bienvenido que lo haga, pero si no va a votar no tiene una sanción. Claro. Y hace unos años los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar si quieren hacerlo, pero no están obligados. En correlato con esto, te comento quiénes son los exentos de votar. Exento significa que, debiendo votar, puede no hacerlo. Dijimos ya el caso de los 70 años, el caso de si uno tiene un problema de salud, ese día está exento de votar si tiene que tener un certificado médico de una entidad estatal, o sea, en el caso de Monte, del hospital, que valide la situación. Claro. Vos me decís, bueno, pero yo estoy, no sé, en Cinco Montes y la verdad que tuve un accidente y no pude ir al hospital, pero me vino a ver un médico o tengo un médico particular. Perfecto, le hace un certificado y con ese certificado uno va a una entidad estatal, como es el hospital público,
y le validan la constancia. Y Claro. con eso lo tramita en la oficina que a tal fin se ponga para justificar porque no se fue a votar. Y cuando uno está a más de 500 kilómetros de su mesa de votación, también puede excusarse, está Ajá. exento. Bien, bien. Que también el trámite es ir a una comisaría o al registro civil para dar fe que se encuentra en esa localidad que está a más de 500 kilómetros y con eso justificar el que no votó. Esos son los exentos. Bueno, hay gente que obviamente es convocada para estar en las mesas de votación, presidente de mesa y demás. ¿Cómo se hace, cómo se elige a esa gente? Y si esa gente no quisiera estar, ¿cómo hace para no hacerlo, digamos? Empiezo por lo último. Una vez que uno es convocado, que le llega la carta documento de que tiene que ser autoridad de mesa, es obligatorio a menos que tenga una condición que lo impida, a saber, que tenga un problema de salud severo, eso lo va a determinar un médico y después la Junta establecerá si digamos, le permitía inasistir o no. Las embarazadas están exentas de esa situación si no quisieran hacerlo. También los que son fiscales de mesa están exentos de ser autoridad de mesa, digamos, se pueden excusar, y los que pertenecen a una lista. La mecánica de eso para ser autoridad de mesa, que por lo general son dos, es un presidente de mesa y un vicepresidente, es o por sorteo sobre el mismo padrón que hace la Junta Electoral, y bueno, y salió tal persona, o puede ser por pedido. Si uno quiere ser presidente de mesa, autoridad de mesa en general, puede dirigirse al correo o enviar a la Junta Electoral una petición de que quiere serlo, y si hay vacante suelen dárselo. ¿Eso, digamos, tiene una remuneración? ¿Cómo? Si tiene una remuneración, digo, le pagan para Tiene hacer una eso. remuneración. Vos sabés que no recuerdo bien cuánto va a ser ahora en estas PASO. Me parece que eran alrededor de 4.000 pesos, una cosa así. Pero no lo tomen como un dato porque la verdad que no lo he chequeado, pero sí. Claro. Cada vez que uno se presenta como autoridad de mesa es remunerado, que es un monto que le viene a través del correo argentino, que por lo general está en una ventana del mes o 3 meses después de la votación. Algo interesante, Martín, que no hay que confundir, es qué es un fiscal de mesa y una autoridad de mesa. ¿Cuál es la particularidad de cada uno? Claro. La autoridad de mesa es esto que te digo, el presidente y el vicepresidente de la mesa, que son las autoridades y son los que deciden sobre el funcionamiento de esa mesa electoral. Los fiscales son representantes de los partidos políticos que están para defender los intereses de esos partidos, son los que por lo general vemos que reponen las boletas, se fijan que esté todo en orden, que las boletas estén ubicadas en el lugar que tienen que estar, y en los que en el recuento final van obviamente a ver que todo sea transparente, y si hay un voto que está en duda si es válido o no, pelearlo. Lo interesante de esto es que los fiscales de mesa pueden estar o no, no es necesario ni obligación que estén. Una mesa electoral puede funcionar perfectamente con una sola autoridad y empezar el acto de sufragio. Si hay gente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad, que está en su casa, que no puede salir, ¿tiene el derecho también a votar? ¿Pueden venir hasta su domicilio? No se le va a llevar la urna, no. Ajá. No. Las urnas están custodiadas en este caso los colegios, pero digamos en los recintos donde son las mesas. A veces lo que se hace es que si la persona se acerca hasta la escuela y en acuerdo de las autoridades de mesa se le puede acercar la urna para hacerlo, pero no se estila. Y para nada ir a la escuela, Claro. ir a la casa de esta persona. Perfecto. No. Algo también interesante que me lo han consultado es sobre el tema de si los presos votan o no. Los que no pueden votar son los no ciudadanos, son los
que cometieron o son reincidentes en algunos delitos, pero que tienen una condena firme. Ajá. Entonces en las cárceles se vota, hay mesas de votación y los presos votan. Que estés preso significa que estás coartado de tu libertad, pero no necesariamente condenado. Las únicas personas que no votan en la cárcel son los condenados con condena firme, Ajá. incluso. Claro. Ahora, esto que hablábamos recién viene a ser como un voto asistido, digamos, cuando sacan la urna a la calle, por ejemplo, si la persona... No corresponde sacar a la calle No. la urna. Yo lo que he visto Ajá. personalmente cuando he sido a autoridades de mesa, he visto algunas mesas que se ponen de acuerdo y en acuerdo de las autoridades, por ahí le acercan a la persona dentro del recinto porque por una gran falta de movilidad, ¿no? Es como acercarle un poco la urna porque no puede... Claro. Ni pararse, ni, digamos, depende de la dificultad Claro. motriz que tenga. Sí. Pero no más que eso. Claro, Martín, bueno, por ejemplo... Y de hecho ha habido peleas entre fiscales y demás sobre el sacar la urna del recinto, Ajá. porque tiene que estar custodiada. Alguna vez que he conocido del asunto, lo han hecho en acuerdo con los fiscales, la autoridad de mesa, acompañados por el referente del colegio y acompañados por un gendarme. ¿Sí? Perdóname. No, me refería, por ejemplo, por citar una escuela, la escuela número 1, por ahí hay mesas en el piso, en el primer piso, y bueno, por ahí hay gente que no puede subir la escalera, digamos. Bueno, pero en ese caso la idea es no sacarla a la calle. Claro. Estando en el mismo recinto, yo también, acuerdo que hay que hacerlo y se hace. Claro. Pero son en condiciones, como te digo, muy cuidadas, siempre dentro del recinto. Vos fijate que incluso los ciegos votan, y en el caso del ciego, la autoridad de mesa suele autorizar que vaya acompañado. Ajá, claro. Porque a pedido siempre del ciudadano. Claro, ¿no? claro. Entonces seguro. en esas situaciones no hay problemas. Algo interesante también es saber, cuando yo hablaba de los fiscales y también la autoridad de mesa, obvio que tiene que cuidar que las boletas estén distribuidas, ordenadas de la manera que debe ser arriba de las mesas, es que estén ordenadas en número ascendente de lista de izquierda a derecha. Ajá. Eso tiene que ser así por ley. Entonces, por ejemplo, la lista número 5 va a estar siempre a la izquierda de la número 20. Claro. Y la lista número 100 va a estar a la derecha de las anteriores que dije. Siempre es de un número inferior a mayor, de izquierda a derecha, como las agujas del reloj. Bueno, y ahora hablemos de algo muy importante que son los votos válidos. Hay distintas clasificaciones de votos, ¿no es cierto? Hay distintas clasificaciones. Está el voto válido y no válido, para empezar. Claro. Cuando un voto es válido y en consecuencia cuando no lo es. Para que sea válido, tiene que verse en la lista por el cargo político que vas a votar mínimamente el número de lista y el cargo al que se aspira, Ajá. al que se aspira a votar. Con esos dos requisitos mínimos, el voto ya es válido. Porque sucede a veces que la gente al cortar boleta lo corta mal y entonces se pregunta, pero a ver, no lo corté prolijo o me quedó parte de la última parte de la lista rota. Esas boletas, mientras se le lea el número de lista y el cargo, por ejemplo, en Monte, mientras se lea el número de lista y que diga intendente, es válido ese voto. Y va a ser válido y no nulo, por ejemplo, cuando sea un único voto por una sola agrupación política. Ajá. Es decir, si vos vas a votar, lo llevo a lo local, ¿no? Si en el mismo sobre ponés una boleta donde para el cargo de intendente haya dos agrupaciones diferentes, dos listas diferentes, ese voto va a ser nulo, porque no se sabe a quién quisiste votar. Claro. Distinto es el caso que vos metas dos boletas iguales
porque se te pudieron haber pegado, Sí, sí, por sí, ejemplo. sí, sí, sí. Pero se entiende que tu voluntad de voto, que va a valer uno solo, Claro. o puedes meter 5 si querés, pero mientras sean de la misma agrupación, se va a contabilizar como uno, Claro. y va a ser válido. Entendamos que en nuestro sistema de sufragio argentino, uno tiene una lista con una cierta cantidad de cargos que vienen desde los cargos nacionales, los provinciales y los locales. Y vas a ver que dentro de cada lista, al interior, hay una línea punteada que es donde uno puede cortar la boleta. Ajá, claro. Por cuanto si uno quisiera votar un presidente de un partido o de una interna, pero de una lista diferente, digamos, el resto de la lista de otro, y a nivel local otra, podría estar votando a 3 partidos diferentes de esa manera, Claro. pero siempre que no se superponga el mismo cargo de 2 agrupaciones diferentes. ¿Se entiende, Ajá. Martín? Sí, 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 perfecto, perfecto. Bien. Después Eh, también tenemos por ejemplo, los votos, el recurrido, que el recurrido es cuando está en duda la validez del voto, y entonces, no sé, voy a dar un ejemplo. Para uno de los cargos que proponen todas estas listas sábana, se lee el número de agrupación, pero en el cargo dice, por ejemplo, en vez de presidente, porque está mal cortado, porque tiene algún problema, se lee president y le Ajá. falta la E. Obviamente, el fiscal de esa agrupación va a decir, es un voto válido, porque se entiende, no hay otro cargo Claro. dentro de las listas que pueda ser más que el de presidente. Claro. El de otra agrupación o el mismo presidente de mesa puede decir, pero la ley dice que se tiene que leer, y acá no se lee completo. Entonces, como están en duda, en una duda legítima, no es que a alguien se le ocurrió decir, no, Sí, yo no sí, estoy sí, de sí, acuerdo, sí, no. se entiende. Ese se aparta, va en un sobre diferente, y va a ser la Junta Electoral la que va a decidir si ese voto es válido o no. Un caso similar es el voto impugnado. El voto impugnado es cuando la autoridad de mesa tiene dudas si el elector es quien dice ser. Ajá. Por un problema en el documento, por una foto y cambió demasiado, porque cambió de sexo, se me ocurre, pero a una situación que le genera duda de ¿será esta persona realmente la que aparece acá Claro. en el padrón, la que está votando? No pasa nada, la persona vota y ese voto va en un sobre diferente, sellado, que es el impugnado, y y la Junta Electoral es la que va a decidir si ese voto corresponde o no, si es válido o no. Y por último está el voto en blanco. Bueno, ese es el más hablado, ¿no es cierto? Ese Porque es la el- gente no sabe a quién va el voto en blanco. Bueno, eso es verdad. El voto en blanco no va a nadie. Es voto en blanco. Es una oportunidad de voto que se perdió ilegítima. Porque a mí perfectamente me pueden no gustar ninguno de los que están y decido manifestarlo de esa manera. Es una lástima por otro lado, pienso yo, porque bueno, siempre uno sabe que alguien te va, de los que están propuestos, alguien te va a gobernar. Entonces, qué mejor que dentro de los que están elegir el que mejor te parezca. Pero el voto en blanco, la suma de ese voto no va a ninguno. Se dice que va al que está ganando o al que ganó, esos votos suman al que ganó, pero de una manera figurativa, en el sentido de que si uno contabiliza todos esos votos en blancos y en vez de ser en blanco hubieran ido a la segunda fuerza, quizás la segunda fuerza hubiera ganado y no la primera. Ajá. Lo voy a decir con un ejemplo. Nosotros tenemos partido sencillo, partido A, B. El partido A saca 100 votos. El partido B saca 80 votos. Y hay 30 votos en blanco. Se dice que van a la mayoría porque, en el sentido de que la beneficiaron. Porque si esos 30 votos hubieran votado el partido B, hubiera sido el B el que ganó en vez del A. ¿Se entiende? Ujú. Pero es algo figurativo. Claro, ¿eh? claro, claro. En la práctica no es que se suman en ningún lado, se pierden. Claro. Por ejemplo, si una persona pone dentro de un sobre una hoja rayada, cualquier cosa. Este es un voto nulo, no tiene que tener inscripciones, tiene que ser una hoja lisa.
para que sea en blanco, o para que sea en blanco no poner ninguna boleta. Con Claro. ya no poner ninguna boleta se entiende que es blanco o tiene que ser un papel liso. Ajá. ¿Quiénes son los que pueden estar en el recuento de votos, digamos? Los fiscales Solo. y las autoridades de mesa. No puede entrar nadie más. No, tenemos la figura de fiscal general, que son fiscales que no pertenecen a una mesa en sí, sino, como su nombre lo indica, digamos, de generalidad, están habilitados para estar en todas las escuelas y presentarse cada vez que sea necesario o lo requieran. Ajá, Pero entonces los votos se hace el recuento con estas personas, con estos cargos, y los que manipulan los sobres y las boletas deben ser únicamente las autoridades de mesa. Los fiscales lo que son espectadores de la situación, Claro. y van llevando el control de esa manera. Ahora, la gente que no tiene documento y sí tiene una constancia, porque bueno, lo extravió, lo tiene en trámite, digamos. No sirve. Uno tiene que presentarse a votar con el último documento que tenga válido. En el padrón electoral debería aparecer qué último documento tiene. A ver, hay personas que son muy cuidadosas y nunca han perdido el documento de identidad. Y otras que han necesitado hacer un duplicado, un triplicado y demás. En esos casos, la persona se tiene que presentar con el último documento que tenga. Por ejemplo, si sacó un triplicado en algún momento, esa debe ser. Porque en el padrón no está al 100% actualizado, pero debería aparecer que esa persona tiene triplicado. Y si se presenta con el duplicado o el original, con cualquier documento anterior, no la van a dejar votar y la ley así lo establece. Bueno, y ahora, por ejemplo, en estas PASO, para aclararle a la gente o para que sepa la gente, por ejemplo, acá tenemos 4 candidatos a la intendencia de nuestra ciudad. Para ellos poder dar continuidad, o sea, ¿cuántos votos tendrían que sacar, digamos, para poder seguir adelante hasta octubre? Vos sabés que no he sacado el número, Martín. Esa te la debo y te la voy a pasar para que la puedas decir más tarde o mañana. Claro, esto que dice Martín es interesante, porque las PASO sirven para 2 situaciones. Las PASO son las primarias simultáneas y obligatorias, abiertas. Ahí está, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí. Son los que en su momento eran las internas partidarias. Entonces, tiene una doble función. Por un lado, hacer de interna partidaria, donde los partidos decidían antes al interior, ¿no? Votaban solo los afiliados, quiénes iban a representar a ese partido. Hoy se abrió a la comunidad esa posibilidad, que en Monte, por ejemplo, se presenta la lista de Ferrandi y la lista de Jos, que pertenecen a la misma agrupación política, pero se define quién de las 2 listas o quién de los 2 representantes va a continuar para la elección definitiva de octubre. Y después el resto de las listas que no se presentan interna, es verdad que tienen que tener un piso de votos para poder llegar. Es muy mínimo. No estoy actualizado en la información, así que te lo voy a buscar y te lo voy a pasar enseguida. ¿Cómo no? O sea que de estas 2 listas de juntos, digamos, solo va a quedar una. Solo va a quedar una para octubre. Sí. Bueno, si una persona no vota en las PASOs, ¿luego puede votar en las generales? Sí, por supuesto. Puede votar en las generales, y si no se hubiera presentado en ninguna y llega a haber balotaje, puede votar también en el balotaje. Sí. Otra de las cosas es que a veces pueden llegar a faltar alguna boleta dentro del cuarto oscuro. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salir del cuarto oscuro, dirigirse a la mesa y decirle al presidente de mesas: faltan boletas, sin nombrar ninguna agrupación, y bueno, y en ese momento lo suelen solucionar. Y la gente, por ejemplo, que está en el exterior y que... Lo suelen solucionar en el sentido de que reponen las boletas. Claro, claro. A mí me ha pasado una única vez, yo he sido varias veces presidente de mesa, y una persona dijo: faltan boletas. Entramos y las boletas, por lo menos de los fiscales que estaban, en las boletas locales que se presentaban, las mayoritarias, estaban, y se ve que con todo derecho la persona quería votar a una agrupación minoritaria a nivel nacional que no
que no presentó las boletas en el distrito ni vinieron en las urnas, o viniendo en las urnas se agotaron. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Entonces, sí. en esa situación se le dice a la persona, estas son las boletas con las que contamos y no hay más. Por lo general los partidos mayoritarios tienen una reposición importante, pero bueno, hay otros que no, o que no tienen representación de fiscal y no pueden reponer. Y lo que te preguntaba es, Sí. por ejemplo, gente que está en el exterior y Sí. quisiera votar, ¿lo puede hacer? Lo puede hacer, tiene que ir al consulado de nuestro país y ahí tiene habilitada la urna con las listas para votar. Ujú. Yo creo que ha quedado más que claro todo lo que nos has contado, nos has hecho recordar para la gente que por ahí... Bien, no y lo si no fuera sabía. así y hay consultas, aprovechemos que debo una respuesta. Entonces cualquier otra consulta de algún oyente, hacémela saber y entonces a la brevedad, digamos, mañana mismo, si te parece, yo te paso las respuestas y las puedes decir al aire. Perfecto. Ricardo, te agradezco la visita, ha sido muy claro y bueno, un placer haberte tenido con nosotros para interiorizarnos un poco sobre todo esto que tiene que ver con las elecciones. Muchas gracias, Martín, un gusto para mí también. Gracias. Bien, con nosotros el politólogo Ricardo Martínez, que bueno, nos ha visitado y nos ha sacado varias dudas aquí con esto que tiene que ver, como les decía, para las próximas elecciones de cómo votar. Los eventos ocurren uno detrás del otro. Nosotros te lo contamos. Nacionales, Locales, internacionales, política. economía. A esta hora, noticias.